se suele pensar que la justicia y el Ministerio Público son más laxos o más condescendientes con los imputados, pero por lo general y en mi experiencia ocurre todo lo contrario. En causas de alta connotación pública, la Fiscalía es extremadamente rigurosa, ¿ya? Para mostrar obviamente un rol de un persecutor eficiente, y la justicia también muchas veces es criticada cuando dispone medidas cautelares de menor intensidad que la prisión preventiva. Entonces, eso no implica que el hecho, que yo no esté discutiendo que el hecho no pueda ser efectivo, sino que efectivamente en causas como esta la prisión preventiva pasa a ser la regla general, no la excepción. Hablando de crítica, siempre hay que remitirse a lo que dicen los especialistas, así que es bueno tener un abogado penalista como usted también hablando con nosotros, y es mejor que lo explique usted a que lo digamos nosotros, que podemos tener una opinión, pero no somos versados en estas materias. Entonces, cuando dimos a conocer esta noticia de la prisión preventiva que se dictó en contra de Jorge Valdivia, que ya la está cumpliendo, muchas personas en redes sociales, y probablemente también abogado, usted en sus mismas conversaciones se lo han comentado esto, vi mucho comentario que se repetía respecto de la desigualdad de la justicia en Chile. Entonces decían, claro, mientras Manuel Monsalve está tomándose un cafecito en Capitán Llaver, Jorge Valdivia vuelve a un penal común. Y de alguna manera se ponen sobre la mesa dos casos como si fuesen iguales. Pero hay diferencias en términos penales, en términos legales, ¿no? En términos legales hay diferencias, sí tienen un patrón común, ambos están imputados, formalizados por un delito de violación, y ojo, bajo las mismas circunstancias, porque el delito de violación puede ocurrir por circunstancias de fuerza, violencia, intimidación o la incapacidad de la víctima para oponerse, por encontrarse privada de sentido. Entonces, acá tenemos dos casos que tienen una hipótesis similar, sin perjuicio que una persona, ambos son personas de alta connotación pública, uno de la esfera política y tuvo un rol determinante en el gobierno, que obviamente implicó que tuviese relación directa con las policías, obviamente por el sistema de seguridad del Estado. A diferencia de Jorge Valdivia, que era una persona de alta connotación pública, pero del ámbito deportivo, futbolístico. Entonces, acá lo cierto es que es la primera vez en mi experiencia que veo que se flexibiliza la norma de Capitán Llaver. Porque Capitán Llaver es un recinto penal en el cual no se aceptan imputados por delitos sexuales, no se aceptan imputados por manejo de estado de ebriedad. Por ejemplo, Maquena no pudo ingresar a Capitán Llaver porque era un manejo de estado de ebriedad. No se aceptan imputados por ley de armas, tampoco por ley de drogas. Entonces, en este caso, todo indicaba que no era reglamentariamente viable que el señor González ingresara a Capitán Llaver. Y la regla general, bueno, Rancagua es un recinto que cumple con ciertos estándares de seguridad. Pudiese ahora Jorge Valdivia, por ejemplo, plantear que porque él no va a Capitán Llaver, pudiese plantearlo, pero yo creo que esta excepción no aplicaría en su favor. Ahora, eso no estaba escrito en piedra, abogado. Tuvimos varios invitados también el fin de semana hablando justamente de esto, de ese privilegio, de que en general no entraba a Capitán Llaver nadie que no tuviera que ver con delitos de cuello y corbata, y muchos dijeron, no, bueno, eso no está escrito en ninguna parte, o sea, es como parte de la tradición, ¿no? Pero así se entendía y así se entendió durante mucho tiempo. No sé si se habla de jurisprudencia en ese sentido, pero ningún detenido por abusos sexuales o investigado por abusos sexuales había ido a parar a este anexo. Yo tengo que contradecirlo, no a usted, sino que obviamente a los colegas, Sí. porque cuando efectivamente yo escuché opiniones en ese sentido, que no había una norma escrita, y lo cierto es que la resolución exenta 2595, que es el manual de funcionamiento de Capitán Llaver, lo establece expresamente, establece como norma expresa que no podrán, lo que se llama la regla negativa, no podrán ingresar imputados por determinados delitos. Entonces, no es efectivo que no existe una norma que lo reglamente en forma expresa. Mira, ¿Qué es lo qué que buen punto. ocurre? Y ahí en ese sentido yo no critico la resolución judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ciertos derechos que son garantías constitucionales, derechos humanos, la seguridad, y sobre estas normas que son de orden constitucional por revisión de tratados internacionales, lo cierto es que es prudente que un juez pueda flexibilizar una norma reglamentaria versus o a contrario sensu de una norma de orden constitucional que vela por la integridad física, por el derecho a la reinserción. Y en ese contexto me parece que la resolución del juez puede tener amparo de legalidad, pero que existía un reglamento que establecía lo contrario, existe. En términos de instancias judiciales, del proceso que estamos viendo ahora con Jorge Valdivia, ¿ya no hay posibilidad entonces de que se revoque o que se modifique esta cautelar como ya ocurrió una vez? No es tan así, ocurre lo siguiente.
la Corte lo revisa mediante una apelación, por ende no hay un recurso procesal en contra de esta resolución. Que se ha planteado, creo que incluso la defensa habló de evaluar un posible amparo, que sería una forma de tratar de escalar este caso a la Corte Suprema. Pero la verdad es que sería bastante excepcional, porque es la propia Corte la que resuelve, y la Corte muchas veces rechaza los amparos en contra de resoluciones de ellos mismos. Muy excepcional, pero bueno, en estas causas a veces uno logra observar excepciones a la norma o la regla general. ¿Qué es lo que debiese ocurrir? Que la defensa esperase un tiempo relativamente prudente, recabar nuevos antecedentes y pedir ante el juez de garantía una audiencia de revisión de medida cautelar. Si el juez de garantía le da la razón a la defensa, muy probablemente la Fiscalía apelaría y lo conocería nuevamente la Corte de Apelaciones. Si es que, a contrario sensu, el juez de garantía mantiene la prisión preventiva, es la defensa quien apelaría y este caso lo conocería nuevamente la Corte de Apelaciones. Por ende, en términos generales, esta prisión preventiva debiese mantenerse por lo menos un periodo razonable, entre más de 20 días, 30 días. Claro, ya fueron 12 días, van a ser 20 días más. Vamos a ver qué va a pasar finalmente con esta cautelar. Ojo, aquí siempre hay presunción de inocencia, esto se está investigando. Él ha sido formalizado y mientras se investiga, entonces, tiene que estar en prisión preventiva hasta el momento. Dicho eso, abogado, me gustaría una opinión desde el punto de vista penal también, ¿no? Y de estos procesos. ¿Qué opinión le merece la participación inesperada que se conoció estos días que tuvo con la primera denuncia una diputada de la República, ¿no? Que era la expareja de Jorge Valdivia, que después ella misma lo confiesa en sus redes sociales, que ella admitió haber llamado, haber contactado a la primera denunciante? Claro, ella dice Sí, para entregar apoyo, en fin, pero es una diputada de la República que está llamando a alguien que denuncia a quien tiene una cercanía afectiva con ella. ¿Eso puede incidir en este proceso? ¿Cómo lo ve usted? sí, primero eso no debió ocurrir. ¿Ya? Además, la diputada también es abogada y se entiende que uno conoce ciertos estándares de norma. Eso no debió ocurrir. ¿Por qué? Porque efectivamente ella era cercana, expareja, más que cercana, era expareja del imputado, ¿ya? Supuesto agresor, victimario, y toma contacto con la víctima, y ella refiere que habrían sido palabras de apoyo en un u otro sentido, pero la verdad es que si es que la víctima lo sintió así, o lo comprendió de una u otra forma, es la interpretación de ella. Por eso, para evitar estas interpretaciones, lo correcto obviamente es que ningún familiar, ningún cercano tome contacto con las víctimas. Esto muchas veces se puede ver incluso como un acto o una circunstancia que agrava el caso en sí mismo y establece a veces que se apliquen medidas cautelares más rigurosas, ¿ya? Entonces fue una decisión errada, fue un acto que no debió ocurrir y que si bien no es un hecho per se constitutivo de delito, sí pudo haber agravado aún más la situación judicial del imputado. Abogado, qué es lo que podríamos esperar con este caso? Insisto, no tenemos una bolita de cristal, esto se está investigando, siempre es muy difícil acreditar este tipo de delitos, pero aparentemente como esto fue muy rápida la denuncia, es muy distinto al caso de Manuel Monsalve, en lo que es acreditar que hubo eventualmente una violación, ¿no? Sí, sí, la inmediatez, ¿ya? O la flagrancia en relación al hecho siempre ayuda y aporta bastante para poder determinar elementos probatorios que sean relevantes en un corto espacio de tiempo. Ojo, acá también es importante entender algo. Muchas veces se habla de la presunción de inocencia, que obviamente yo lo comparto, pero no se ha explicado que en realidad, en relación a las víctimas, no existe una presunción de veracidad. No es que el testimonio de la víctima sea per se veraz, sino que, al contrario, la presunción de inocencia rige en favor del imputado. ¿Qué es lo que debiese ocurrir? Este es un proceso que debiese tardar por lo menos un año hasta llegar a un juicio oral. Y en un juicio oral, a veces los estándares son distintos. El estándar para decretar la prisión preventiva es alto, si bien se ha rebajado, dentro de las cautelares es el más alto, pero el estándar de condena es superior. Es una convicción más allá de toda duda razonable. Entonces, es complejo hacer un juicio anticipado Sí. sin tener todos los elementos sobre la mesa, pero no pudiésemos descartar que, a pesar de haber sido formalizado por dos delitos, haber pasado un tiempo prudente o relevante, o incluso llegar al juicio en prisión preventiva, el resultado pudiese ser en otro sentido, ¿ya? Pero como no tenemos una bola de cristal, efectivamente no podemos aún hacer ese juicio. De todas maneras, tiene razón, hay que ser responsable en eso, pero ha tocado un tema interesante, que eso lo podríamos tocar en otra entrevista, y tiene que ver con esto de la presunción de inocencia, por un lado, claro, pero la presunción de veracidad,
que eso choca con las intenciones, con los discursos, con los relatos, ¿no? Y ha golpeado fuertemente también incluso al gobierno respecto al caso de Manuel Monsalve. Así que, y con la denuncia que hay también contra el presidente de la República, ¿no? Entonces, ojo también con eso, porque a nivel de abogado, a nivel de derecho, debe ser un tema de discusión interesante, a nivel de los tribunales también. Nelson Salas, abogado penalista, gracias por venir y compartir sus conocimientos con nosotros respecto de la contingencia judicial de este país. Gracias. Ha sido un gusto, Daniel, que esté muy bien. Buenas tardes. Chao.